Buenas noches, gusto saludarles. Qué bueno que llegamos a fin de semana, a mitad de la semana en la cual nos estamos reuniendo a través del estudio de la palabra de Dios. Y en esta noche nos estaremos gozando a la continuación de las parábolas, que son una bendición, enseñanzas del Señor Jesús para cada uno de nosotros, muy aplicables y muy buenas para instruirnos en cuanto a cuanto Él nos quiere enseñar a través de las parábolas. Nos da mucho gusto saludarles, espero que se encuentren bien y gozando de las bendiciones de Dios, de las cuales Dios siempre derrama a favor de sus hijos. Y en esta noche queremos orar a Dios. Señor, muchas gracias porque nos permites llegar a esta mitad de la semana, de la cual tu bendición ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha sostenido y nos ha ayudado cada momento, y también tu presencia ha estado en medio nuestro para guiarnos y fortalecernos. Señor, agradecemos toda esa hermosa bondad y cuidado y protección que has tenido por cada uno de nosotros durante estos días. Señor, quisiéramos rogarte que te acerques a aquellas personas que están pasando por una situación o circunstancia de la vida, que tú, Dios, les puedas ayudar y que ellos también puedan acercarse a ti, que ciertamente tú no estás lejos de aquellos que te buscan y te invocan. Oramos, Señor, por sanidad de aquellos que necesitan ser tocados por ti. En este momento quisiéramos orar por la familia, oh Dios, que ha perdido un ser querido, la familia de Richard. Oh Dios, que tú bendigas, que tú les des fortaleza, que tú les ayudes en estos momentos y que sepan que el recurso divino es suficiente y abundante para toda situación y circunstancia. Bendice a la familia, sé con ellos, fortaleciéndolos a la pérdida de una abuela de la cual ha pasado a mejor vida. Oh Dios, oramos por ellos, que tú les bendigas. Oramos, Señor, también por otros que desconocemos, que tú, Dios, traigas también ayuda y fortaleza. Oramos también por Carla, oh Dios, Carranza, de la cual necesita nuestra oración. Oramos por Ney, oh Dios, que tú sigas interviniendo a su favor y que las respuestas que tú tienes, oh Dios, sabemos que siempre son agradables, son perfectas y son buenas para tus hijos. Ayúdanos en esta noche a que podamos comprender la importancia de la semilla, de la cual se siembra en nuestras vidas para crecimiento y traer fruto. Bendice la palabra en nuestras vidas y que podamos ser instruidos a través de ella. Favores que te pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a escuchar un canto. Sembraré la simiente preciosa. Sembraré
Gracias a Dios por ese hermoso canto. Es tan hermoso, ¿verdad?, oírlo, porque a eso Dios nos ha llamado a sembrar la preciosa semilla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la enseñanza que queremos, que el Señor quiere darnos en esta parábola, que para nosotros se encuentra en Marcos capítulo 4. Vaya a Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Ahí encontramos la porción de esta parábola. La parábola del crecimiento de la semilla. No tenemos que explicar mucho en cuanto a la semilla, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de que podamos aprender un poco acerca de la semilla que el Señor está sembrando. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espigas y después granos llenos en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hosa, porque la siega ya está lista. Qué porción tan más interesante que nos hace pensar a nosotros en este pasaje. Este pasaje nos hace pensar a nosotros un agricultor, por así ponerlo. En esa forma la podemos poner. Es un agricultor que sale a sembrar. Es una comparación. La parábola de la simiente y crecimiento espontáneo. Esa es la parábola de la cual estamos considerando. Las tres parábolas, la mostaza y la levadura, y esta parábola expresan completa confianza en el futuro del reino de Dios. Estas parábolas, las tres, hablamos acerca de la mostaza y hablamos acerca de la levadura. Todas ellas tienen que ver. La mostaza es, dijimos, algo grande, algo que crece, que el reino ha llegado a muchas partes, y dijimos acerca de lo que representa la levadura. La levadura es algo interno, la mostaza es algo externo. Y vemos la mostaza la vemos externamente, mientras que la levadura no la vemos porque es internamente. Trabaja silenciosamente, como hablábamos la semana pasada, en la masa, en la harina de la cual se pone la levadura. Así es lo mismo que decía la palabra de Dios. Cuando llega silenciosamente a la vida de una persona, empieza a funcionar y empieza a leudar toda la vida de la persona. Bueno, estas parábolas expresan la confianza del triunfo de su reino, como si sostuviera todo el futuro en sus manos derechas, con la potencia de su poder, porque la palabra de Dios dice en esta forma: sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, es lo que dice en Hebreos 1:13. Además, Pablo afirma en estas dos cosas, dice que porque todas las cosas subsisten por Dios. También nos dice a nosotros: su reino no está estacionado, porque marcha de triunfo en triunfo. Y nos da a entender a nosotros que su reino marcha de triunfo en triunfo. Vemos cómo la mostaza se leudaba, como la mostaza, cómo veíamos nosotros la semilla de mostaza, cómo crecía, y la levadura, cómo se multiplicaba, el engrandecimiento del reino de Dios. Ahora estaremos viendo acerca de la simiente o el crecimiento de la semilla espontánea. Es interesante notar sobre eso, y le voy a tratar de explicar un poco de experiencia que he tenido durante este tiempo cuando me pongo a sembrar, que tengo un lugar donde sembrar. El misterio de
del crecimiento. Es un misterio la semilla. Es un misterio la semilla que se planta. Como dice, no sabemos nada de ello. Con toda la ciencia y el descubrimiento que se ha hecho tocante a la semilla, el crecimiento sigue siendo un misterio escondido. Sigue siendo un misterio escondido. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes percibir? ¿Cómo lo puedes entender? Cuando tú pones en tierra a una semilla, tú no te das cuenta de ello, no nos damos cuenta de ello. ¿Quién sabe cómo brota la simiente y produce una flor hermosa? ¿Quién sabe? Es algo interesante. Estaba viendo acerca que en mi recámara en la ventana, tengo una orquídea ahí, una planta de orquídea. Y esa orquídea yo le veía ciertos botones y decía, ya va a faltar poco para que ella se abra y salga. Cómo me gustaría, y siempre estuve al pendiente viendo cuándo salía, pero cuando menos acordé, yo no pude verla cuando abrió. Es interesante que tendría que estarla observando con mis ojos pegados ahí o con algo del tiempo para verla cuando abrió. Es algo que no sabemos nosotros cómo produce una flor tan hermosa. Es imposible. Lo mismo sucede tocante a la vida del carácter de los hombres. Lo mismo sucede. Cuando la palabra de Dios y la buena semilla se siembra en el corazón de los hombres malos, brota y transforma. Se siembra en los corazones malos, brota y transforma. Con el curso del tiempo, en el curso del tiempo, en un carácter espléndido de valor y de poder en aquella persona. Es sorprendente. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta a una persona, pero para nosotros como experiencia sí nos podemos dar cuenta en cuanto a esa que brota y transforma. Empieza a brotar en nuestras vidas aquella semilla, por la cual empieza a hacer cambios en nosotros. ¿Qué pasaba las noches, verdad? Me estoy sino estaba leyendo acerca de un hombre malo que se llamaba Harry, que pasaba la noche robando cables, ¿verdad? Cables en los botes, los que están en el mar. Y era un borracho en cometer muchas maldades este hombre, este joven. Una noche fue a una misión donde predicaban el evangelio y fue convertido, porque la semilla de la palabra de Dios brotó en aquel corazón y fue transformado en un carácter hermoso de aquella persona. Se dice que la conversión de Jerry fue un milagro tan grande como sería cualquier cosa decirle que un río que fuese tan difícil moverlo, cambiarlo, así fue el cambio de su vida, que era algo imposible, por así decirlo. Cuando hay un río y te gustaría subirlo para que pase por una montaña, así sería algo imposible, pero fue posible que eso transformase en este hombre el cambio que obró la palabra en aquella persona. La conversión es verdaderamente un misterio. Es un misterio. Pero no se puede negar que es un hecho. Es un hecho porque se ve la transformación de una persona, de un cambio inmediatamente en sus formas de ser la persona. El hombre puede poner la semilla en la tierra y puede ver el crecimiento de la planta. No puede resolver el misterio del desarrollo. No puede resolver el misterio del desarrollo, pero puede gloriarse en la hermosura de sus flores y fruto. Eso sí puede.
Es un misterio el desarrollo, pero sí puede gloriarse en aquello que sale, en aquello que brota. Entonces nos damos cuenta nosotros el cambio que causa en la persona. Así la semilla de la palabra de Dios, cuando se siembra en el corazón de una persona. Hay un libro que es famoso en Nueva York, se llamaba acerca de Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal. Si usted puede leerlo, léalo, creo que está en inglés. Según entiendo que es descendencia puertorriqueña, un muchacho malo. Y Nicky Cruz fue un hombre que Dios transformó. Una persona que era mala en Nueva York, joven, y Dios lo transformó. Y escribió un libro. Entonces Nicky Cruz fue una experiencia que Jesucristo hizo en la vida de él. Yo no sé si exista todavía él, pero sé que hay un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Ese es un libro de Nicky Cruz. Hay una maravillosa conversión cuando la semilla, que es la palabra de Dios, se siembra en el corazón de los hombres. Cambios radicales, como le decimos, cambios de 95 grados, cambios de carácter, cambios de personalidad, cambios inclusive del modo de hablar, cambio del modo de comportarse, cambio de actitudes, cambio de acciones que se vienen transformando la vida de las personas. Hay personas que dicen, oh, árbol torcido, ni que lo enderece. Eso es mentira. Déjame decirle, no importa qué tan viejo pueda ser una persona y qué tantos hábitos tan malos tenga, o qué tan perverso ha sido, o qué tipo de vida ha llevado. Quiero decirle que eso es posible en Dios que lo pueda enderezar. El Evangelio, la semilla del Evangelio, cuando ya hace una conversión en las personas. Así que hay personas que también dicen, yo no creo que Dios pueda hacer un cambio en mi vida. Bueno, eso es lo que cree, pero Dios lo puede hacer cuando la persona permite que la semilla, la palabra de Dios llegue a su vida, empieza a traer conversión en ellos. La semilla produce una regeneración y un cambio radical en la vida de ellos. Una regeneración. Hace un cambio en la persona. Regenera en todos los aspectos. Es por así decirlo, ¿verdad? Que llevamos una cosa para que sea regenerada o transformada. Lo mismo hace Dios. La semilla no puede quedar latente. Crece, produce fruto conforme a la naturaleza. Así que cuando la semilla cae en la vida de una persona, no se queda latente, sino crece y tarde que temprano trae fruto. Trae fruto cuando cae en buena tierra. Entendemos como la parábola del que fue a sembrar en el campo, ¿verdad? Que una cayó en pedregales, una cayó en tierra dura, una cayó en pedregales, en tierra dura, cayó en pedregales y cayó en espinos, y la otra cayó en buena tierra. Bueno, cuando la semilla cae en buena tierra, empieza a generar a regeneración en las personas y a traer cambios radicales. La semilla no se puede quedar latente, crece y produce fruto conforme a la naturaleza, conforme a lo que se sembró. Cuando nosotros sembramos un durazno, no esperamos cosechar uvas. Cuando nosotros sembramos un grano de maíz, no esperamos cosechar frijol. O sea, lo que pusimos eso va a salir o va a surgir, porque es la naturaleza de lo que sembramos de aquella semilla. Lo mismo sucede cuando la palabra de Dios es sembrada en la vida de las personas, su naturaleza de Dios empieza a nacer en la persona. Son frutos. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo les voy a dar en estos días que yo he sembrado en una jardinera que tenemos ahí. He sembrado unas cebollas, las agarré, las lancé y puse otras plantillas por ahí de cilantro, y puse unas plantillas, unas semillas de brócoli, también de espinacas, y también puse de repollo, y todos los días yo iba a ver cuándo empezaban
a surgir aquellas cosas. Para mi sorpresa, todos los días voy y veo. Para mi sorpresa empiezo a ver los puntitos verdes de aquello que se sembró. Tarde que temprano iba a salir. Yo no lo vi, pero lo que estoy viendo es el fruto que está saliendo de aquella semilla. Así es, ¿verdad? Así es. Así es cuando solamente la semilla, nosotros sabemos cuándo va a germinar, cuándo va a salir, pero nos emociona al ver que está brotando y va a traer fruto. Es hermoso ver eso, lo que sucede. Nos interiormente sale de la tierra y naturaleza va a salir lo que sembré. Así que es una bendición ver todo eso. Día tras día me gozo día tras día ir a ver el crecimiento de esas semillas o de esos vegetales que se han sembrado. Es una bendición. Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, nos dice la Biblia que en Hechos capítulo 13, sembrando la palabra del Evangelio, cuando vinieron más tarde, encontraron en su segundo viaje muchos creyentes. Todavía dice, podemos ver a muchos creyentes después que la semilla fue sembrada en aquel tiempo, en el primer viaje misionero, y cuando regresaron había muchos creyentes, y todavía nosotros podemos ver en el tiempo presente millares de personas, de creyentes, por la semilla que un día fue sembrada. Los creyentes que han venido, ¿verdad? La semilla ha sido sembrada en ella y ahora son creyentes. Bueno, la segunda cosa, el trabajo de los redimidos. ¿Cuál es el trabajo de los redimidos? ¿Preparar qué? El terreno. Los que hemos sido transformados, cambiados por la gracia de Dios, tenemos que preparar el terreno. Si vamos a hacer una siembra, tenemos que preparar el terreno. Tenemos que poner abono, tenemos que poner las mejores cosas. ¿Para qué? Para que nos dé una mejor cosecha. Y eso su servidor lo ha hecho, tratando de poner la mejor abono, las mejores cosas para tener mejor terreno. Entonces, tenía que limpiarlo, tenía que escarbarlo, tenía que hacerle lo mejor, una preparación de terreno. Y luego sembrar la semilla, regar la planta. Eso le pertenece a uno, ¿verdad? Preparar el terreno ¿para qué? Para sembrar la semilla. Dios, dice, el trabajo de los redimidos es que nosotros prepararnos para presentar el Evangelio, prepararnos con la dirección de Dios, preparar el terreno para a dónde llegar y llevar la palabra de Dios y plantar la semilla. Pero hay que regar la planta, ¿con qué? Con nuestra oración, con dejar el crecimiento a Dios. Tenemos que ir con mucha oración por aquellas personas de las cuales Dios nos ha permitido nosotros sembrar la semilla en ellos. Preparamos el terreno y fue presentada la semilla, y ahora con mucha oración oramos que Dios bendiga esos lugares. ¿Para qué? Para el desarrollo del reino de Dios. En 1 Corintios nos dice en el capítulo 3, versículos 6 al 7, ¿qué pues? ¿Es Paulo y qué es Apolos? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio del cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió del Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ha dado el Señor. O sea que algunos siembran, unos riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Como le estoy diciendo, yo he preparado, he hecho lo posible, he puesto la semilla, pero el crecimiento lo da la tierra. El crecimiento en este caso, en cuanto a la semilla del Evangelio, nosotros hemos sembrado, hemos preparado, y algunos de alguna forma y otra, pero el que da el crecimiento en la persona es Dios.
en la semilla que se siembra. Esa semilla crece, Dios la va a hacer crecer. La va a hacer crecer por los medios, por la persona cómo busca de Dios, cómo la persona se acerca a Dios, cómo la persona ora a Dios, cómo la persona lee la Biblia y cómo pide a Dios que le ayude en su vida personal. Entonces, es el crecimiento. Y el crecimiento viene también, el crecimiento Dios lo da a través de la obediencia que la persona va dando a la palabra de Dios. Esto nos enseña a nosotros, no podemos dar crecimiento. Nosotros no podemos hacer que nadie crezca. A veces decimos, bueno, hay que ayudarle a la persona que crezca. No, que le va a ayudar a crecer es Dios en la persona. Nosotros sencillamente le damos la semilla y le damos la palabra. Y la persona en la que Dios es el que da el crecimiento en aquella persona. Es cierto que el agricultor quita los estorbos, remueve la tierra, regar y así dar oportunidad para que la semilla brote y crezca. Pero no somos nosotros los que damos el crecimiento, sino que es Dios. Es Dios el que da el crecimiento de la palabra, de la palabra. Nadie más. Nadie más, es Dios. Ejemplo, como le estoy diciendo, me salieron plantas. Me salieron plantas algunas. Una vez estaba moviendo tierra y por alguna razón se fueron unas semillas que yo no supe cómo llegaron ahí. Bueno, ahora en la jardinera aproximadamente tengo como 15 plantitas de calabaza. Y si usted está interesado, venga por una de ellas, porque no hay qué hacer con ellas, no tengo espacio. Pero lo quiero decir que salieron plantas y yo no recuerdo de dónde, cuándo, ni dónde las sembré. Sencillamente salieron y brotaron. ¿Ven la naturaleza? ¿Ven la naturaleza? Y con ello quiero decirle una ilustración acerca de un nombre, un comportor de la palabra de Dios. Un comportor que sencillamente un día llegó a un pueblo y dejó un Nuevo Testamento en México, allá por el estado de Michoacán. Dejó un Nuevo Testamento. Por ahí un jovencito lo agarró y empezó a leer aquel libro, aquel Nuevo Testamento. Yo recuerdo quienes repartían el Nuevo Testamento le llamaban los Gedeones, un testamento chiquito así, los Gedeones. Y él se interesó tanto, este muchacho, en leer aquello. Empezó a leerle y quedó encantado con su enseñanza. Un día, su padre lo encontró leyendo y le arrancó aquel librito de las manos, el Nuevo Testamento, y se lo quemó. El joven se llamaba Juan Vaca, quedó muy triste y a través de los años pensaba que ese librito debería tenerlo de nuevo. Debería tenerlo de nuevo. Se casó tempranamente, se vino a Estados Unidos, así dice, y creció su familia y tenía sentimientos religiosos en cuanto a la semilla de aquella que fue sembrada en su vida, aquel Nuevo Testamento. No asistió a la iglesia en ninguna parte. De hecho, no creyó tampoco en la dominación de la cual fue criado, y también otra de las cosas que fue enseñado por los líderes de la religión, que los protestantes adoraban al diablo, y por lo tanto él tenía temor de llegar a la iglesia por causa de ello. Un día en Chicago iba por la calle y vio un montón de basura. Y en él a un librito medio quemado que vio por ahí. Y lo levantó. Empezó a leerlo. Sus páginas. Y repentinamente gritó este hombre: este es el libro que he estado buscando por largos años, dice. Por largos años. Este es el libro, dice, que estaba buscando por largos. Gritó feliz y contento por aquel librito. Bueno, vio las hojas, y en las hojas
había una dirección de la casa donde se publicaban los Nuevos Testamentos, que por cierto era en California, y escribió y pidió algunos artículos, unos Nuevos Testamentos. Se convirtió en ganador de su familia para Cristo, incluyendo a su yerno. Quedó tan contento con su nueva religión que compró un órgano y unos instrumentos y músicas y violín y una guitarra para llevar a México. Y un día fueron su familia a México y abrieron un lugar, centro de enseñanza de la palabra de Dios. Ganó varias otras personas para Cristo sin haber escuchado una predicación. Sin haber escuchado una predicación. Y una vez, yendo a otro lugar, otro municipio de Michoacán, una mañana pasó por un templo bautista. Y cuando pasó por ahí, dice, le llamó la curiosidad y entró en ello. Y sorprendido al saber que la iglesia estaba enseñando la doctrina que creía en la doctrina que había sido enseñado él mismo. El señor Arévalo, el cual dirigía la iglesia, lo ayudó y fueron y organizaron la misión y aquel lugar en el cual él estaba enseñando, había abierto como misión a 16 personas. Hoy, centenarias de personas, ¿han qué? Han escuchado el evangelio con esta forma y con este estilo, de una forma en que no han ido a la iglesia, pero ha llegado el evangelio, ha llegado la semilla de ellos, los cuales hace crecer el reino de los cielos a través de ellos, mientras que se siembra la preciosa semilla. En Marcos 4:27, duerme, se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Es verdad, esta es una realidad. Usted lo puede comprobar en su casa cuando se ponga a sembrar, hacer una cosa. La tercera cosa para terminar. No debemos esperar la madurez de la fruta demasiado pronto. No debemos esperarla. Cuando la semilla se siembra, tiene que crecer el árbol. Y no podemos esperar que dé fruto tan temprano. ¿Ok? Lo primero que viene la hierba, luego las espigas, y así empieza a crecer ello. Segundo, el grano en su tiempo da el fruto. Algunas plantas dan más pronto fruto que otras. Otras, debido a la tierra y a la temperatura, no se desarrollan como deberían de ser. Y en ello nos enseña a nosotros una enseñanza, ¿verdad? La ley del crecimiento de la vida espiritual es algo similar al crecimiento de la naturaleza material. Es muy parecido. Parecido que hay personas que el evangelio, hace tiempo han conocido el evangelio y la semilla no ha crecido, no ha traído mucho fruto. Hay crecimientos rápidos en algunos, pero el terreno bien preparado pronto empieza ¿qué? A echar fruto, rápido, en algunos, y en otros no. Eso nos enseña que aunque sean sembradores de semillas, al mismo tiempo, o sea, sembrar la semilla, al mismo tiempo, no crecen igual, ni dan la misma cantidad de frutos. He aquí los resultados del fruto que se necesita tener, ¿con qué? Con los hermanos. Con los hermanos. En Gálatas, este es el fruto que debe ver con los hermanos. Nosotros los que somos cristianos por muchos años, somos maduros, no somos personas que estamos exigiendo y debemos exigir fruto de las personas cuando recién empiezan. Un ejemplo muy sencillo. Si yo planto una planta de tomate y empieza a salir la plantita de tomate, yo no la voy a agarrar, yo no voy a ir a agarrarla del tallo y decirle, da tomate, da tomate, da tomate. ¿Cómo? Si todavía ni siquiera ha crecido, se ha desarrollado. Lo mismo, yo no puedo esperar que se madure, yo exigiendo, madúrate, tampoco le puedo exigir.
tiene su tiempo en su madurez. Uno más temprano y uno más tarde. Es la misma relación. Pero ¿cuál es? He aquí el resultado del fruto que se necesita tener con los hermanos. El fruto que debemos tener los hermanos con la paciencia con aquellos que todavía están empezando a dar fruto. La paciencia que debemos tener. Y si usted quiere conocer más en cuanto a la paciencia, vaya a la palabra de Dios en Gálatas 5, capítulo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo y paz. Es el fruto. Es el fruto. Que es amor, gozo y paz. Resultado de eso. Resultados de experiencia de amor, gozo y paz, que el fruto que el Espíritu Santo da a la persona, esos son, da amor y da mucho gozo y da paz, tranquilidad. Pero el resultado de eso, como resultado de eso, ¿qué? Surge ¿qué? La paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se fija? ¿Cómo debemos ser nosotros hacia otros que son inmaduros y que la semilla apenas está creciendo, desarrollándose? Esa es nuestra forma que debemos ser hacia los demás hermanos. Nuestra actitud como resultado del fruto debe ver en nosotros paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No podemos demandar en nadie, ¿verdad? Sino que tener paciencia, que va a su tiempo, va a surgir las cosas. Su desarrollo de crecimiento se ve día por día. ¿En qué? Lo vemos en la planta, no tan solo en la planta, ¿verdad? En lo que es la naturaleza, pero también lo vemos en la creación, en la naturaleza de los niños. Día tras día tienen el crecimiento natural, día tras día. Un crecimiento de carácter es un proceso, ¿qué es un proceso, es progresivo, es un crecimiento progresivo. No tenemos que hacer muchos ejemplos, ¿verdad? Para eso, es un ejemplo progresivo. Cuando nosotros vemos el desarrollo de nuestros hijos y nos estamos preocupando qué altura va tomando. Y cuando no está tomando una altura, pues bueno, tenemos que ver que a lo mejor su naturaleza o descendencia no son gente muy alta. Y eso nos hace pensar, ¿verdad? Me hace pensar de una familia que conozco en Fresno. Su hijo era muy pequeño en la escuela, y cuando estaba en la escuela pues estaban preocupados los maestros y también la doctora, la enfermera, porque no crecía. Y entonces pues todo estaba bien de salud y no padecía de nada, tenía buena saludable todos los exámenes le habían hecho. Y dice, bueno, vamos a traer a los padres. Y cuando trajeron a los padres y los vieron, dice, ahora comprendemos. Sus padres eran bajitos. Entonces, esa era la razón, ¿verdad? Por qué no se desarrollaba por su naturaleza que él tenía. Bueno, así pasa, ¿verdad? Entonces, el crecimiento, ¿verdad? Eso nos preocupa a nosotros. Crecimiento de carácter es un proceso progresivo. Va creciendo así como nuestra vida humana va creciendo. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como que la luz de la aurora, que va amaneciendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo. Es progresiva. Así el mismo carácter de nosotros como cristianos va subiendo progresivamente, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. La misma naturaleza. No se llega a este crecimiento rápidamente, de un salto, sino se crece a través de la fe, oración, paciencia y obediencia. El crecimiento de aquella semilla es una fe, oración y crecimiento que Dios va haciendo en nuestra vida. Para terminar,
El cuarto, el fin de esta parábola es la cosecha. Es la cosecha. La cosecha está segura como la siembra, aunque su marcha es lenta, hay desarrollo sistemático y desde el principio hasta el fin será una bendición grande y logros ¿para qué? Para la humanidad. Qué hermoso, ¿verdad? Logros para la humanidad, tanto hablando espiritualmente como también como cosecha de la naturaleza, para el logro de la humanidad y beneficio de todo. Así lo mismo, la cosecha de la palabra traerá fruto y logros para la humanidad. Los redimidos deben de ver con gran esperanza la cosecha de Dios. Y que eso es lo que tenemos que esperar nosotros, la cosecha de Dios. Cuando nosotros sembramos y hacemos bien, preparamos la tierra y estamos listos, vamos a tener buena cosecha. Y eso es lo que la iglesia tenemos que tener, una buena cosecha. Una buena cosecha cuando estamos haciendo bien, cuando empezamos a sembrar la semilla. ¿Dónde? Donde quiera. El Señor traerá. Nuestra responsabilidad, ¿qué? Es orar. Nuestra responsabilidad procurar ayudar a las personas de una forma y dejar que Dios trabaje en ello. Y a propósito, de una vez a ustedes, a la audiencia de la Iglesia de la Puente, quiero hacerles partícipe de algo que he estado fomentando y de una vez se los voy a decir para que se vayan preparando. Quiero que usted y yo ayunemos toda la iglesia. Ayunemos parcialmente, quiero decirle parcialmente, no quiere decir que sea todo el día o que sea todo mediodía. Puede ayunar 3-4 horas durante la mañana. El ayuno puede ser sin tomar nada, puede tomar agua, puede tomar un jugo, pero si está enfermo y necesita tomar medicamento, no lo haga. Pero queremos ayunar. ¿Ayunar para qué? Para que Dios nos ayude a sembrar la buena semilla y traiga personas a que escuchen el Evangelio. Que escuchen el Evangelio y sean convertidas. Nuestra tarea es sembrar la preciosa semilla de la palabra de Dios. Empezaremos el ayuno este domingo, Dios mediante. Les aviso con tiempo para que se preparen, hermanos, para ir ayunando por lo menos un mes. Estaremos ayunando porque Dios mande personas a la iglesia, a la casa de Dios y puedan oír la palabra de Dios. Pero mientras nosotros podemos sembrar la semilla a las personas que nos rodean, amigos, parientes, lo que sea, vecinos, podemos hablarle. Es la palabra de Dios. Hay gozo en sembrar, mayor gozo en ¿qué? Hay gozo en sembrar, mayor gozo es contemplar y vigilar el crecimiento y todavía mayor gozo al ver la cosecha abundante. ¿Qué esperamos? Cosecha abundante. Eso es lo que vamos a esperar. Y estoy ansioso, estoy gozoso porque estoy seguro que eso se espera. Una cosecha abundante. Debemos creerlo, hermanos, que Dios va a traer cosecha abundante. ¿Para qué? Para su reino. No para la iglesia de la Puente, para su reino. Así que vamos dejando nuestro ego, por así decirlo, vamos dejando nuestra dominación o nuestra iglesia, sencillamente vamos dejando que el reino de Dios sea expandido. Qué gozo sabemos, qué gozo debemos manifestar por el gran privilegio de ser una parte del reino de Dios que está marchando a un glorioso futuro. En Gálatas 6, 7, 8 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu ¿qué? Segará vida eterna. Nosotros queremos segar para el espíritu. ¿Para qué? Para la vida eterna. Para la carne sería nomás para nuestra complacencia, para la carne sería nomás para nuestro orgullo que hemos ganado, que hemos alcanzado, cuando nuestra tarea es predicar y sembrar la semilla de Dios. Y dejemos que Él
funcione y trabaje. Hermano, eso es nuestra tarea, sembrar, dejar que Dios traiga fruto en aquella semilla. Tenemos que orar, tenemos que ayunar y pedir a Dios que esa obra se realice en muchas de personas también. Dios me les bendiga y quiero compartir eso con ustedes para que juntos desde el domingo empecemos un ayuno por un mes con la ayuda del Señor y verá la diferencia que va a hacer Dios en nuestras vidas y por aquellos que estarán viniendo a oír la palabra de Dios, que el Señor nos va a ayudar a alcanzarlo. Irá sembrando y gimiendo el que lleva la preciosa semilla, mas regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es la bendición que esperamos de Dios, ¿verdad? ¿Para quién? Para su reino, para su reino. Ese es lo que, para su reino, engrandecimiento de su reino. Dios me la bendiga también. Un anuncio importante. No se le olvide el próximo sábado por la noche. No tiene que esperarse a la 1 de la mañana ni 2 de la mañana en cambiar su hora. No cambie el reloj, cambie su hora. Porque hay gente que le dice, cambie el reloj. No, cambie su hora. Cambie su hora quiere decir una hora hacia adelante. En lugar de ser a las 6 de la tarde, van a las 7. Yo siempre procuro cambiarlo a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, que ya significa que son las 7 de la noche. El próximo domingo será el cambio de hora. No olvide. ¿Ok? Dios me le bendiga y que el Señor le ayude tanto a mí a ser buenos sembradores. Dios me le bendiga. Bendiciones para ustedes, hermanos. Bye.